Reí, ¿no? Reíte, pues. Cuidado que te caigo. No, te despierto. Está despierto todo el tiempo, todo el tiempo. Bien, buenas noches, chicos. Ya creo que están la mayoría. Mientras van entrando, ¿alguna preguntita que les haya quedado pendiente del día de ayer?
Bien, ayer habíamos hablado de la maltosa. Nos toca hablar entonces hoy día de la lactosa. Vamos a hablar de la lactosa. Bueno, entonces la lactosa es una molécula formada, como ven ahí, por una molécula de glucosa y una de galactosa. El día de ayer les había mencionado de la galactosa, que no era una molécula que se encontraba libre en la naturaleza. La única forma en la que se encuentra es unida a la glucosa formando la lactosa. Esta molécula, la lactosa, el único lugar donde se la encuentra es en la leche. Es el azúcar de la leche. No sé si ustedes alguna vez han probado leche en polvo. Yo creo que sí, porque esa travesura la hacemos todos, ¿no? Una vez leche en polvo, ya han debido sentir su sabor dulce. ¿Ya? El sabor dulce que tiene la leche en polvo. Pero si han tomado la leche líquida, no se siente ese dulzor. Es porque la lactosa, si bien es dulce, su dulzor es suave, no es muy fuerte, y por eso no lo percibimos cuando está líquida en la leche, pero sí cuando está concentrada, ¿no? Cuando está en polvo, ahí lo sentimos bastante bien. Y también si alguna vez se han puesto a mirar la leche en polvo, van a ver que se ven los cristales de azúcar, igual como el azúcar que usan para endulzar su té. Igual van a ver que si ven a detalle la leche, van a ver esos cristales brillando. Están ahí. Que eso es la lactosa. ¿Ya? Entonces, de todo el grupo, es el que menos dulzor tiene. El más suave su dulzor, la lactosa. Ahora, esta molécula, la lactosa, cuando ingresa a nuestro aparato digestivo, en nuestro intestino, tenemos una enzima, que es una proteína, que lo que va a hacer es romper a esta molécula en sus dos componentes, que serían la glucosa y la galactosa. Una vez que se rompen por esta enzima, se absorben hacia la sangre tanto la glucosa como la galactosa. La glucosa en la sangre puede ser usada de forma inmediata por nuestras células. En cambio, la galactosa tiene que absorberse hacia el hígado y el hígado la transforma en glucosa y de ahí se libera hacia la sangre para poder ser usada. O sea, la galactosa, también es fuente de glucosa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en la leche hay esta molécula y por qué la importancia de esta molécula en la leche? Sucede que, como ya les mencionaba el día de ayer cuando hablábamos de proteínas, algunos órganos de un recién nacidito todavía son inmaduros y todavía no hacen el trabajo que deberían hacer. Y uno de ellos es el hígado. El hígado en el recién nacido tarda en madurar 6 meses. O sea, de que nace el niño, su hígado todavía es inmaduro y todavía no puede procesar ciertas cosas. Y tarda en alcanzar la madurez unos 6 meses. ¿Ya? Ahora, sucede que cuando comen cualquier molécula, ustedes, que contenga glucosa, o las que hemos visto, o las que vamos a ver después, como los almidones, esa glucosa en la sangre sube rápidamente a valores bastante elevados en la primera, segunda hora, y de ahí empieza a bajar, por la que las células lo van consumiendo. En teoría, porque no pasa obviamente, esta cadena de glucosa, alrededor de la cuarta, quinta hora, debería llegar a 0. Obviamente no pasa porque si no nos moriríamos a las 4 horas. Pero en teoría la glucosa debería llegar a 0 entre 4 o 5 horas después de haberse consumido. El hígado
tiene un mecanismo para evitar que esto no pase. Lo que hace el hígado cuando comemos moléculas de glucosa, las va capturando y las va almacenando en una molécula que vamos a ver más adelante llamada glucógeno. Y de tal manera que a la tercera hora, cuando está bajando la glucosa, el hígado empieza a romper al glucógeno, liberando moléculas de glucosa hacia la sangre, y esto mantiene los valores de glucosa estables por varias horas. Esa es una función en un hígado maduro, que es una función que el hígado recién nacido todavía no tiene. ¿Ya? Y ahí es donde viene la importancia de la lactosa. Como el hígado no puede almacenar la glucosa todavía y no puede hacer este proceso, lo que hace la lactosa es lo siguiente. Cuando nosotros consumimos la lactosa, el intestino, cuando sigue al rato, se rompe dándome la glucosa y la galactosa. La glucosa entra en la sangre y empieza a ser usada por nuestras células, subiendo su valor en la sangre las primeras segunda hora, para empezar a bajar a la tercera. Ahora, la galactosa pasó al hígado y el hígado va a tardar en convertirla en glucosa justamente de 2 a 3 horas. De tal manera que cuando la primera glucosa que ingresó a la sangre ya está bajando, el hígado empieza a botar las glucosas producto de la conversión de la galactosa, manteniendo niveles de glucosa estables por unas 2 a 4 horas más. Eso permite que el niño pueda mantener niveles estables de glucosa de 4 a 8 horas, ¿no? Sin necesidad de la otra molécula. A partir de las 8 horas, si el niño no come, recién nacido, va a empezar a tener hipoglicemia, lo cual va a empezar a afectar sus procesos metabólicos y puede empezar a dañar el desarrollo de los tejidos. Por eso van a ver que un recién nacido debe lactar cada 4 horas. ¿Ya? Ese es el tiempo para que a las 4 horas reciba una nueva dosis de lactosa, que vuelva a hacer el mismo proceso que hemos hablado y le mantenga otra vez estable por 4 a 8 horas más. ¿Ya? Conforme el hígado va madurando, va almacenando pequeñas cantidades ya de glucosa que van aumentando con el tiempo, de tal manera que esta función que estamos hablando empieza a ser inútil conforme van pasando los meses y va siendo reemplazada por la otra función que les comentaba al principio. Por eso también, conforme el niño va aumentando en días y en meses, también el horario de lactancia va aumentando, ¿no? Generalmente, en el primer mes es cada 4 horas. Ya a partir del segundo hasta el cuarto es cada 6 horas. Y del cuarto al sexto ya puede consumir tranquilamente cada 8 horas. Y a partir del sexto mes, como ya el hígado está maduro y puede procesar todo lo demás, ya no necesita la leche. Por eso van a escuchar hablar que el periodo de lactancia es de los 6 meses. De los 6 meses hasta los 12 es el periodo de destete que le llamamos, que puede consumir la leche, pero ya no va a ser tan importante como la comida. Ya a partir de los 6 meses el niño ya tiene que obtener glucosa de otras moléculas y la leche debe pasar a segundo plano, ¿no? Hasta que termine el destete. Claro que algunos siguen hasta los 5 o 6, ¿no? ¿Ya? Pero ese es el periodo normal. Bueno, esa sería entonces la lactosa como molécula. Ahora hay una enfermedad que han debido escuchar hablar, que es la intolerancia a la lactosa. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? Acuérdense lo que les mencionaba hace ratito, que para poder procesar esta molécula, para poder romperla en glucosa y galactosa, necesitamos una proteína. Esta proteína o enzima que les mencionaba se llama lactasa. O sea, es lo mismo pero con A. El azúcar que estamos estudiando es lactosa. Y la proteína que la rompe se llama lactasa. Esta proteína la fabricamos en el intestino y es la que hace el proceso de ruptura. Hay personas que por problemas genéticos no pueden procesar esta molécula. O sea, no pueden fabricar lactasa, que es la proteína
estamos hablando. Como no pueden fabricar esta proteína, entonces no pueden digerir a la lactosa. O sea, no pueden romperla en los dos componentes, la glucosa y la galactosa. No pueden hacer esa ruptura. Como no pueden hacer esa ruptura, la molécula no se puede absorber. Como no se absorbe, se va a quedar en el intestino y las bacterias que han entrado van a empezar a usarla como fuente de energía, produciendo la ruptura de esta molécula también, liberando unas cuantas moléculas de glucosa que pudiesen ser útiles, pero la mayor parte es fermentado. Esa fermentación va a producir como resultado mucho dióxido de carbono, que eso es un gas. Eso hace que se hinche el intestino, la barriguita del niño, produciéndole dolores, cólicos. Y también se liberan alcoholes que irritan al intestino, produciendo diarrea y vómitos, ¿no? Entonces, eso es lo que es la intolerancia a la lactosa. Es el hecho de que como no pueden procesarla, porque le falta una proteína, las bacterias la fermentan. Y el producto de la fermentación es lo que produce toda la irritación y el malestar de la intolerancia a la lactosa. ¿Qué hacemos con los niños que tienen intolerancia? Antiguamente, generalmente morían, ¿no? Porque al no poder alimentarse, terminaban falleciendo. Sin embargo, hace un tiempo atrás ya, el ser humano produce leche deslactosada. La leche deslactosada es la misma leche completa a la cual se le ha agregado la proteína que estamos hablando, que es la que falta, la lactasa. Entonces, la leche lactosada es una leche con lactasa. De tal manera que la lactosa en esa leche ya se ha roto y ya no hay lactosa, pero tenemos sus dos componentes, que es la glucosa y la galactosa. Por lo tanto, sigue manteniendo su utilidad en el proceso nutricional. Sin embargo, el sabor cambia. La lactosa, no se olviden que es un azúcar de dulzor suave. Por eso les decía, no lo percibimos. En cambio, la glucosa, cuando está suelta, su dulzor es un poco más fuerte. Por eso, si alguna vez han probado la leche lactosada, la van a sentir dulce, ¿no? Pero el contenido de las moléculas que estamos hablando es la misma. O sea, da lo mismo consumir una o la otra, dando esa ventaja de la leche lactosada. Ahora, eso es como una enfermedad. Pero sucede que en los adultos, conforme van pasando los años, dejamos de fabricar lactasa. O sea, no producimos esta proteína que estamos hablando. Algo igual a lo que estaba hablando la clase anterior cuando hablamos de proteínas con la elastina. Acuérdense que le he dicho que con los años fabricamos menos y eso era lo que era el envejecimiento. Eso habla con la elastina. Algo parecido pasa con esta proteína. Cuantos más años tenemos, menos lactasa fabricamos. Y eso hace que un adulto por encima de los 50 se vuelva intolerante a la lactosa. En otras palabras, todos los seres humanos, después de los 50, somos intolerantes a la lactosa. Por eso han escuchado hablar que no es bueno darle leche a un adulto mayor. Ahora, hacerle entender esto a un viejito es difícil, porque la gente mayor, antigua, incluso muchos de nosotros, nos han educado tomando leche a diario. Peor que nos dicen que es muy importante porque tiene calcio. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona? Van a ver que a veces los viejitos están sin apetito, les duele la barriga, se les hincha, todo. Y cuando uno habla con ellos, ellos desayunan leche. Entonces, todos esos síntomas de pérdida de apetito, hinchazón, gases y todo, a veces, y en la mayoría con los niños, es intolerancia a la lactosa. ¿Qué les hacemos? No le podemos quitar la leche porque es costumbre, y un viejito es difícil cambiar las costumbres. Entonces, la cambiamos por leche deslactosada. Al darle leche deslactosada, van a ver que ese malestar que ellos tenían, porque no querían comer el almuerzo, desaparece.
y ellos empiezan a comer de nuevo. Ya es importante, por lo tanto, entender este componente de la leche. Bueno, entonces, otro detalle que estoy olvidando, y eso me olvidé de explicarse al principio de esta molécula. Esta molécula solamente hay en la leche. Ya que hay que aclarar algo que siempre tengo confusión con las personas, es que la definición de leche es que este es un producto de la secreción de la glándula mamaria de un animal, obviamente. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque tenemos la tendencia de llamarle leche a todo lo que es blanco. Por ejemplo, leche de soya. Pues la leche de soya no es leche. ¿Ya? Eso es una confusión muy común porque es blanco. No es leche, porque no es un producto de origen animal ni de la glándula mamaria. Es un producto hecho de la soya. Y simplemente porque es blanco, le llamamos leche. Podemos llamarle correctamente como extracto de soya, ¿no? ¿Ya? Pero ¿por qué es importante aclarar esto? Porque las leches vegetales, que le llaman, no contienen esta molécula. Esta molécula solamente se encuentra en las leches verdaderas, que son las que se obtienen de la glándula mamaria, ya sea del humano, de la vaca, de un perrito, de cualquier otro animal que contenga la glándula mamaria, ¿no? Bien, esa aclaración para evitar confusiones con lo que le llaman leches vegetales. Bueno, eso sería entonces la lactosa. Luego tenemos la sacarosa. La sacarosa es la molécula que es el azúcar común, es el azúcar que ustedes tienen en su casa, que el que compran para endulzar su té, sus refrescos y lo que sea. Es la sacarosa, pero ya saben que su nombre es sacarosa. Esta molécula está formada por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, como ven en el texto. ¿Ya? Está formada por esos dos componentes. Cuando ingresa al intestino, una molécula llamada disacaridasa, que es una proteína nuestra, la va a romper liberando glucosa y fructosa. Estas van a ingresar a la sangre, como ya hemos visto anteriormente, y van a ser usados. La fructosa en el hígado se convierte en glucosa también, por lo tanto es fuente de glucosa. Ya esta molécula. ¿Para dónde se encuentra la sacarosa? En sí todos los vegetales producen sacarosa. Lo que varía es la cantidad. Por ejemplo, si me preguntan, ¿una lechuga tiene sacarosa? Sí, tiene. Pero tan poquito que ni la percibimos. Por si no, sentirían dulce la lechuga, ¿no? Entonces, muy poco. Los únicos vegetales que contienen gran cantidad de sacarosa son la caña, que es famosa por eso, y la remolacha. ¿Ya? Algunos me dicen zanahoria, pero la zanahoria no tiene sacarosa, tiene fructosa, la otra molécula que habíamos visto el día de ayer. ¿Ya? Entonces, solamente serían la caña de azúcar, que se llama así, y la remolacha. Ahora, hablando un poquito del azúcar, su importancia. Como ustedes saben, aquí usamos la caña para extraer azúcar, ¿no? Para eso, lo único que se hace es lo siguiente. Primero, se exprime la caña, el famoso trapiche, obteniendo el jugo de caña. Y ese jugo de caña es agua con sacarosa y otros componentes más. Por lo tanto, para volver azúcar eso, o sea, para sacar la sacarosa, lo que se hace es sacarle el agua. Algo parecido a lo que habíamos hablado el otro día con la miel, ¿no? O sea, que tiene agua y fructosa, aquí lo mismo. Hay que sacarle el agua para que aparezca el azúcar. Y para eso, lo que se hace es hervir la miel, perdón, el jugo de caña, se lo hierve. Conforme va hirviendo, va botando el agua, que se va evaporando con el hervor, y se va secando.
Al fondo va quedando una borra, que es la famosa chancaca o empanizado, que le llama. Al medio va quedando un líquido, que es la miel de caña, que eso todavía se puede seguir secando hasta que se convierta en chancaca también. Y en la superficie se forma una espuma, que es la famosa jalea, que alguna vez han comprado en Cotoca. No es la espuma de este hervor. ¿Ya? Ahora, esta espuma también se puede seguir haciendo secar hasta obtener sacarosa. Es más, si alguna vez han comprado esta jalea, como les decía, seguro se les ha azucarado después de unos días, ¿no? Es porque se ha ido secando el agua y entonces se nos azucaró. Ahora, lo que es la chancaca, el decía, o el empanizado, ya prácticamente es lo que le llamamos azúcar morena. Es el famoso azúcar morena. ¿Ya? Para que se convierta en azúcar morena, lo único que hay que hacer es sacarle todavía un poco de agua que todavía sigue teniendo ahí. Entonces lo van moliendo, se lo pasa por lugares donde le pasa aire caliente y seco y obtenemos azúcar morena. Entonces la azúcar morena es el producto después de haber secado el jugo de caña, ¿no? Y así obtenemos azúcar morena. Para convertirlo en azúcar blanca, o azúcar refinada que se llama, lo que se va a hacer es agregarle cal. Se le pone la cal captura las proteínas que le dan el color y luego se lo coloca en una máquina que gira a alta velocidad llamada centrífuga y esta máquina me va a separar lo más pesado de lo más liviano. Como la cal con los colorantes es más pesado, se va a ir al fondo y encima vamos a obtener sacarosa pura, que ese es el azúcar blanca como le conocemos. ¿Ya? Ese es el proceso, tanto industrial como casero. En Cotoca siguen haciendo ese proceso de forma casera, ¿no? Y la industria hace exactamente el mismo proceso, pero en maquinaria. Ahora, la pregunta, ¿da lo mismo el azúcar morena que el azúcar blanca? ¿Cuál es más saludable, el azúcar morena o el azúcar blanca? ¿No? Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, ambos son sacarosa. La diferencia es que el azúcar morena es sacarosa con colorantes. Los colorantes que estaban en la corteza de la caña, que le dieron ese color verdosco oscuro y luego se vuelve morado con la cocción. Pero un café con la cocción. ¿Ya? Entonces, el azúcar blanca es sacarosa pura y el azúcar morena es sacarosa con colorantes. La diferencia es un 20%. O sea, la azúcar blanca es 100% sacarosa, la azúcar morena es 80% sacarosa con 20% de colorantes. Nosotros le llamamos impurezas y que no tienen utilidad en el ser humano. Entonces, si se dan cuenta, la azúcar morena y la azúcar blanca son la misma cosa. Eso es importante entenderlo porque la gente suele creer que el azúcar morena es más saludable que el azúcar blanca. Incluso cuando los pacientes le decimos tiene diabetes, lo primero que dice la abuelita o la vecina, que yo le digo, es que cambie su azúcar blanca por azúcar morena, lo cual es un error. Además, ni siquiera podemos engañar a la naturaleza. Pues ustedes se dan cuenta, para endulzar una taza de té suelen usar 3 cucharillas de azúcar blanca. Y si usan azúcar morena, van a usar 5 cucharillas de azúcar morena. Si nosotros cuantificamos cuánto de sacarosa se ha metido en 3 cucharillas de azúcar blanca o 5 de morena, es la misma cantidad, porque no le podemos engañar al paladar. En otras palabras, da lo mismo comer azúcar morena o azúcar blanca. ¿Entendieron esa parte? Eso es importante que se comprenda. Da lo mismo. Ahora, cuando yo les explico esto a los pacientes, con lo que me salen siempre es que el azúcar morena es más saludable porque no tiene químicos. En la blanca le pone un químico. Bueno, ¿y qué químico es ese? La cal, que habíamos mencionado. Pero
Sucede que la cal es el carbonato de calcio, ¿ya? Y en vez de causarnos daño, si es que se haya escapado, porque en realidad el azúcar blanca es pura sacarosa, no tiene ya la cal, en vez de hacernos daño, nos favorecería porque es fuente de calcio, ¿ya? Entonces, da lo mismo el azúcar blanca con la morena, desde todo punto de vista, ¿ya? La única ventaja del azúcar morena es su saborcito que tiene, ¿no? Que es característico, pero después dan lo mismo. Y eso es importante hacerle entender a los pacientes, porque eso me pasa constantemente, que cuando le dice que es diabético, me cambian a la morena y se sigue metiendo la misma cantidad de sacarosa. ¿Ya? Bueno, ¿alguna preguntita? Tenemos minutos antes de cambiar a la otra reunión, porque tenemos 5 minutitos. Bueno, sí, muchos dicen que la morena es la mejor, pero ya están viendo cuál es la realidad. Yo siempre les hago esta analogía. El azúcar morena es igual que ustedes en carnaval en la Bella y Bian, todos pintados, pero son la misma cosa. Bien, Carolina, estás con el micrófono abierto. Doctor, buenas noches. Yo quería hacerle una consulta. Con el tema de la stevia, ¿cuánto de sacarosa contiene la stevia? ¿O es pura de su planta? El extracto que hacen. Ya, la stevia es la planta. La molécula que da dulce se llama esteviócido. ¿Ya? Y no es sacarosa. Es más, No. ni siquiera pertenece a este grupo que estamos estudiando. Lo mismo pasa con otro tipo de edulcorantes, como el azúcar y otros, ¿no? Que vienen. No son carbohidratos. ¿Qué son? La palabra edulcorante, en primer lugar, significa algo que endulza. Entonces, por ejemplo, el azúcar morena o el azúcar blanca que estamos hablando son edulcorantes también. No es que no lo sean. Ahora, los otros edulcorantes, o sea, los que endulzan, como el esteviócido, la sacarina y otros, lo que hacen es engañar al paladar, haciéndole creer que estás consumiendo glucosa. Entonces, en nuestro sentido del gusto, da esa percepción al cerebro, dándole la señal como si estuviésemos consumiendo glucosa o sacarosa, engañando de esta manera a nuestros sentidos. Pero estas moléculas no ingresan al organismo, en algunos casos como la stevia, o la sacarina se ingresa, luego es orinada, sin producir ningún cambio ni ninguna utilidad en el organismo. O sea, simplemente es un engaño al gusto, y no son nutrientes realmente. Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar con los polisacáridos de importancia en salud. Bueno, ya saben, de que se corte, vuelven a entrar inmediatamente al otro enlace. ¿Ya? Yo voy a avanzar hasta que me dé el tiempo y de ahí se corta y entramos rapidito, lo más rapidito que puedan, para no perder mucho el tiempo. Todos los polisacáridos que habíamos hablado ayer eran moléculas formadas por más de 10 moléculas de glucosa, ¿no? Generalmente miles. ¿Ya? Bueno, hay una pregunta acá, dice, ¿la stevia se puede consumir todos los días? Sí. Lo mismo que la sacarina u otro edulcorante. No produce ningún daño, por lo menos hasta ahorita demostrado. Y tampoco hay una dosis que haya sido demostrada como dañina o peligrosa. Así que se puede usar cualquiera de ellos sin ningún problema, dependiendo del gusto de cada persona, ¿no? Algo así que pasa con los diabéticos cuando consumen edulcorantes artificiales, y es algo que yo siempre les digo, que a la naturaleza es muy difícil engañar. No se olviden que el gusto está percibiendo, como les decía, creyendo que le estás metiendo glucosa. Después de un tiempo, se da cuenta que le estás engañando y empieza a aparecer algo que nosotros le llamamos tolerancia. Significa que se acostumbró, si ustedes quieren, a la molécula
de tal manera que para poder percibir el mismo dulzor, tenemos que aumentar la dosis. Eso se ve bastante en diabéticos. Después de un tiempito, ellos necesitan aumentar, ¿no? Van a ver que, por ejemplo, un diabético cuando está empezando, para endulzar su taza de té suele usar unas 8 gotitas a 10 gotitas de la sacarina, el famoso azúcar. Pero lo van a ver después de unos años que le pone 2, 3 cucharillas de lo mismo. Y lo mismo pasa con la estebiócido de la stevia. O sea, con el tiempo vamos aumentando la cantidad. Claro que, como les digo, no hay ningún problema de punto de salud porque no se absorbe o lo eliminamos en la orina. Simplemente es ese dato que hay que tener en cuenta. Ahora, lo que sí se ha visto que en personas que consumen sin necesitarlo, o sea, personas sanas que usan para controlar la dieta, les suele generar más hambre y eso puede hacer que en vez de bajar de peso, más bien suba. Entonces, al revés de lo que normalmente suelen creer. Entonces, no es bueno consumir a una persona que no lo necesita. Bueno, el segundo se corta. Nos vamos a la otra reunión.